A continuación, la siguiente exposición estará a cargo de Sofía Prudencio Gamio, presidenta ejecutiva del Organismo Superior de las Contrataciones del Estado. Ella es abogada por la Universidad de Lima con máster en Derecho de la Contratación Pública por la Universidad Castilla de la Mancha. Cuenta con más de 18 años de trayectoria profesional en el sector público, ha ocupado cargos de dirección, gestión y asesoramiento en instituciones públicas. Se ha desempeñado como directora de supervisión del OCE de marzo del 2010 a diciembre del 2011 y subdirectora de normatividad del CONSUCODE desde abril de 2004 a junio del 2008. Docente titular en la Universidad de San, en el programa de especialización de ejecutivos de Derecho Corporativo y el Diplomado de Derecho Administrativo. Recibamos con un fuerte y cariñoso aplauso a la presidenta ejecutiva del OCE. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. En primer lugar, agradezco muchísimo la oportunidad que CAPECO nos brinda de poder acompañarlos esta tarde y especialmente la oportunidad de compartir panel con Amalia Moreno, con quien hemos trabajado hace muchos años y es un orgullo tenerla como colega en esta materia y ver todo lo que su liderazgo ha hecho posible en el proyecto especial de los Juegos Panamericanos. Para comenzar, creo que todos compartimos la idea de que es necesario hacer ajustes en lo que respecta a contratación pública. Y un poco la idea de esta presentación es comentar por dónde podríamos comenzar o cuáles son estas variables que no debemos perder de vista. En el marco de la contratación deberíamos ponernos a pensar primero ¿dónde estamos parados ahora? ¿No? Hacernos la pregunta sobre si hay cimientos sólidos a los cuales nos podamos aferrar. Y por eso quisiera mostrarles esta primera figura. No sé si algunos reconocen qué es. El puente de piedra, que está ubicado en el RIMAC, más de 100 metros, inaugurado en el año 1608, y el cual, si ustedes van ahorita al RIMAC, todavía lo van a encontrar. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vemos al lado? Es el Puente de la Solidaridad, inaugurado en el año 2010 y que se desploma en el año 2017, 55 metros de longitud. ¿Qué hicieron en el 1600 que no podamos hacer en el siglo XXI? Es una primera pregunta. ¿Había ley de contrataciones en el 1600? ¿Había contrato NEC en el 1600? ¿Qué cosa había? ¿Qué de diferente hay? ¿Qué tan raro, complejo hay? Todos los ingenieros, arquitectos creo que coincidirán que el tema técnico se puede hacer de muchas maneras para llevarnos a niveles de eficiencia y cada vez se puede ir avanzando más y más en eso. Pero entonces conviene que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué necesitamos para que un proyecto cumpla su finalidad? Primera gran pregunta. Y esto porque lo ha mencionado Elizabeth Añaños de Proniet y lo ha reforzado Amalia del Proyecto Especial de los Panamericanos. ¿Cuál es el objetivo que está detrás del proceso de la obra que vayamos a desarrollar? No es el sueldo que ellos reciben, no es tener un contrato firmado, no es ver movimiento nada más, es que finalmente el usuario, el ciudadano, reciba lo que necesita. Ha sido evidente en el caso de los Panamericanos el cumplimiento de ese objetivo, permitir el desarrollo de este evento internacional con el éxito que ha tenido. En el caso del sector educación, lo que les ha mostrado Elizabeth es la puesta en operación de aulas adecuadas para las zonas en donde deberían estudiar los chicos. No aulas de cemento en selva en donde es imposible concentrarse. No proyectos que involucran materiales que no pueden llegar a tiempo a obra. Ese es un manejo de gestión que ha estado detrás de responder esta primera pregunta, atender a la ciudadanía, atender a mi usuario. La segunda, ¿qué hacemos para que un proyecto culmine a tiempo? Lo que la arquitecta Añaños nos comentó al inicio era que ella encontró muchas obras paralizadas. ¿Por qué se paralizan esas obras? Ella ha destacado un gran componente que son las deficiencias técnicas.
Por otro lado, Amalia lo que ha mencionado es que tenían un deadline del cual no se podían pasar, que era la fecha de inauguración de los Juegos. Entonces, por un lado, en el lado de educación no tenemos deadlines, ¿no es curioso? Se supone que esos son los deadlines que más nos deberían importar. ¿Hasta cuánto tiempo tengo para cerrar la brecha de infraestructura educativa? ¿Cuánto tiempo tengo para cerrar la brecha de infraestructura sanitaria? ¿Cuánto tiempo tengo para cerrar la brecha en temas de salud? Esos son los deadlines que nos deberíamos poner para, en función de eso, ajustarnos, como ha explicado Amalia, que hicieron en los Juegos. Mi línea de tiempo base y me voy controlando cómo voy avanzando. ¿Qué más necesitamos para que un proyecto no exceda irregularmente los presupuestos? Esa es otra pregunta bien importante y el ejemplo de los Panamericanos es muy gráfico. No se trataba de que, como ya estoy fuera de varios marcos normativos, gasto como sea. Han sido más cuidadosos inclusive que teniendo los marcos locales al momento de ejecutar el gasto. Se han proveído de herramientas de asistencia técnica que les permita hacer análisis con competencias necesarias para poder gastar lo que era pertinente gastar. Y además han hecho apuestas por modalidades como los incentivos, que es algo que tenemos que evaluar y ver. Ahí también se va a gastar, pero aplicando a un objetivo concreto, que es cumplir con los plazos establecidos. Y finalmente, ¿cómo hacemos que un proyecto se ejecute con integridad? Que es una palabra clave y que nos ha tocado con mucho más en los últimos tiempos. Se dice mucho en política que no importa que se robe con tal que se haga obra, ¿no? Bueno, entiendo que los que estamos acá no coincidimos con esa lógica, pero lamentablemente ha funcionado en muchos ámbitos. Entonces, además de garantizar que se cumple el objetivo, además de garantizar que se use el recurso adecuadamente y además de garantizar que se culminen a tiempo los proyectos, también deberíamos garantizar de que se realicen con transparencia y con integridad. Entonces, en ese marco, ¿qué necesitaríamos? Y yo pongo un poco las fotos de los Juegos Panamericanos porque son realmente asombrosos, es asombroso lo que logró este proyecto en tan poco tiempo. Y lo planteo a modo de rompecabezas, porque no creo que la solución esté en tocar una única variable o un único tema, sino porque tenemos que hacer engranar distintas cuestiones. En primer lugar, y tal como lo ha mencionado Amalia, que nuestro sistema cuente con adecuados mecanismos y métodos de entrega de proyectos. La realidad excede lo que puede decir un papel, una norma. Y los proyectos tipo Panamericanos o grandes obras de infraestructura no se comparan con los caminos vecinales, no se comparan con las conexiones sanitarias que tienen que haber en zonas rurales, no se comparan con los módulos prefabricados que necesitan en zonas altoandinas, no se comparan con los puertos que ha mencionado en el panel anterior el expositor, etcétera. Entonces, tenemos que abrir un poco la caja de opciones que el Estado tenga a su disposición para poder aplicar lo que sea adecuado al problema y proyecto que tiene enfrente. El segundo elemento es la planificación. Y también se ha mencionado en las presentaciones previas la dación del Plan Nacional de Infraestructura, por ejemplo. Ese, coincidimos, es un tremendo avance, porque ya se tiene medianamente claridad de hacia dónde apuntan las prioridades de gobierno en materia de infraestructura, lo que puede permitir que todos los objetivos y esfuerzos apunten hacia esos proyectos. ¿Por qué razón? Porque no es una única entidad o un único actor el que los tiene que llevar a cabo. Entra el sector público, pero también entra el sector privado. Y dentro del sector público no es solo, pongamos, el MTC el que tiene que sacar un proyecto. Intervienen las municipalidades, intervienen entidades prestadoras de servicios de saneamiento, empresas de telecomunicaciones, porque ustedes bien saben que un proyecto involucra una afectación de una serie de servicios también. Entonces, si no planificamos, no podemos pretender que las obras se hagan de la noche a la mañana, ¿no? El señor que estuvo antes exponiendo sobre el desarrollo del puerto, si recuerdan el diagrama que hizo en términos de tiempo, la construcción de ese puerto iba a tomar 3 años. Es urgente el puerto, pero mañana no va a estar listo, pues. Es imposible, porque técnicamente hay una manera de hacerlo para garantizar que se cumple el objetivo y que el recurso se gaste de una manera racional.
Entonces, si no planificamos, siempre vamos a estar un paso atrás, siempre vamos a estar apurados, siempre le vamos a quitar tiempo a etapas trascendentes como los actos preparatorios. Regreso a la presentación de Amalia, no va a ser un estudio de mercado que cumpla con el requisito del papel, sino uno de verdad. Eso puede tomar tiempo dependiendo de la complejidad del proyecto. Un buen expediente técnico, como lo mencionó Elizabeth temprano. Las obras se paran porque los expedientes son deficientes. Mostró un colegio en el cual no se había verificado que habían aguas termales debajo. ¿Cómo puede ser eso posible en la preparación de un proyecto de ese tipo? ¿Qué pasó ahí? Estaban apurados. ¿Qué fue? ¿Qué sucedió? Entonces, si no planificamos adecuadamente, aun cuando tengamos excelentes métodos de contratación, vamos a terminar arrastrando problemas. Por otro lado, una fiscalización y supervisión acorde. En efecto, no hay que temerle a la Contraloría, hay que respetarla, pero también tenemos todos que estar alineados en cuanto a los incentivos, ¿no? Y entiendo la posición de la Contraloría es que su incentivo es mejorar la calidad de la ejecución del gasto, no debe ser sancionar, sino sumar a los esfuerzos de todos los actores involucrados para contar con el mejor resultado. Para eso, reitero, hay que hacer un alineamiento de incentivos, sector público, sector privado, supervisores, ciudadanía. El éxito del contrato NEC, como lo dijo Amalia también, es que es colaborativo y ese es un concepto extraño para los que han tenido la oportunidad de operar contrato público, porque es el sector público el que dispone y el sector privado el que reacciona. El sector privado propone, el sector público decide y en este plan se pasan 15 días, 20 días, un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses y por eso tenemos obras detenidas o paradas. Esa no era la lógica que se utilizó para los panamericanos. Y eso es algo en lo cual tenemos que comenzar a trabajar. Y ahí entra la otra piecita, el equipo humano. De nada nos va a servir planificar, tener modelos adecuados de contratación y un alineamiento si no tenemos a la gente capacitada y motivada para poder sacarlos adelante. Y bueno, Amalia es el mejor ejemplo que puedo usar en esta materia. Igual Elizabeth, al momento de comentarnos todas las innovaciones que han hecho, ella tiene en gestión 1 año y medio para poder sacar adelante sus proyectos. Han hecho concursos para poder tener sus modelos de obras, han hecho homologación de módulos prefabricados, que son figuras que la normativa ya prevé, han trabajado en software para poder hacer seguimiento al mantenimiento, entre otras varias cosas. Entonces, eso es que a la gente le importa, ¿no? Entonces, ese es el primer punto, tener a gente a quien le importe en las posiciones decisoras clave. Más allá del procedimiento y el detalle, y es un tema que quizá les va a parecer medio filosófico, ¿no? Abstracto, es la razón de ser del funcionario, la vocación de servicio, y eso es lo que hay que involucrar. Y si hay vocación, pero falta capacidad, entonces hay que fortalecer esas capacidades o hacernos de las herramientas que nos ayuden a suplir o fortalecer esas pocas capacidades que pueden haber. Alrededor de todo eso, van a ir, como ya mencioné, apareciendo el alineamiento de incentivos, herramientas informáticas, articulación interinstitucional, que es básico para sacar adelante proyectos, y también una política de datos abiertos, porque la ciudadanía es la principal interesada en que todos estos proyectos lleguen a un buen fin. Entonces debe estar enterada de cómo van dándose las cosas, de cómo va pasando, dónde están los problemas y a quién recurrir en caso que se evidencie algún problema. Como les mencioné hace un momento, la misma solución no aplica a todas las necesidades. Por eso hay que trabajar en una búsqueda constante de mejora continua que tome en cuenta las necesidades de los distintos usuarios, para de esta manera poder tener evidencia, estudiar y analizar matrices de métodos de entrega que consideren complejidades y riesgos de los proyectos, un conjunto más amplio de métodos de contratación y ejecución de contratos, nuevas metodologías para seleccionar ofertas, como el ciclo de vida, planteamientos de innovación, solicitar que en lo que se compite es en funcionalidad y no solamente en cumplir con 3 cosas que aparecen en un término de referencia, y apostar por la integración progresiva de los métodos de contratación. Varios de ustedes recordarán que cuando
aparece la Ley de Contrataciones del Estado, la 26850. Esta ley uniformiza 3 regímenes previos, el que era para bienes y servicios, el que era para obras y que era para servicios de consultoría. Ahí ya, de alguna manera, se había cumplido el objetivo de unificar la normatividad existente a esa fecha, les estoy hablando del año 98. Hoy, 2019, existen más de 30 regímenes de contratación, uno de los cuales es la Ley de Contrataciones del Estado. Entonces, en lugar, me parece, de ir mejorando en cómo optimizar el sistema, lo que hemos hecho es empezar a encontrarle forados. Y eso es un síntoma de que lo que hay eventualmente no está sirviendo lo suficiente. Entonces hay que reaccionar frente a ese síntoma y hay que adoptar medidas para curar esa enfermedad, sea cual sea la que esté atacando el sistema. Entonces, por ejemplo, la figura de gobierno a gobierno no debería estar fuera de la ley, debería ser una opción que puedan tener las distintas entidades, pero y que además, como lo explicaba Mali, estaba vigente desde el 2013. Solo que aún no la habían usado o de repente no la habían usado de una manera adecuada, con un contenido pertinente. Entonces, eso por un lado, ¿no? ¿Por qué las compras que hacen algunas entidades en modelos de cogestión, por ejemplo, están fuera de la ley? Porque no es un capítulo dentro de un marco normativo que le dé también la seguridad al funcionario de que puede acceder a distintos mecanismos dependiendo de la necesidad, dependiendo del tiempo que tenga, dependiendo de la complejidad, dependiendo de la limitación presupuestal que se le enfrente. Todos estos son situaciones que tenemos que analizar cada vez más y de una manera periódica, porque de lo contrario vamos a continuar generando forados, ¿no? Que no ayudan, que no suman a poder tener a un funcionario completamente competente en su tarea y que pueda ir llevando conocimiento de un lado al otro. Tengo un especialista en G2G, tengo un especialista en Compras Mi Perú, tengo otro especialista en obra pública, tengo otro especialista en obra por impuesto, tengo otro especialista en APP, ¿no? Cuando en verdad son todas formas de contratación pública a las cuales cualquier entidad debería tener acceso, pero nuevamente acorde con la realidad que tiene enfrente. Se han hecho algunos avances hasta el momento, son avances sobre la base de un marco del marco existente, ¿no? Se han introducido algunas figuras, pero obviamente, como les he mencionado, lo que tendríamos que apuntar es a una mirada integral de lo que está afectando al sistema para poder abordarlo de una manera concreta y completa. Entonces, no debe ser ajeno a ustedes los ajustes que se han hecho en la normativa vinculados específicamente con ejecución de proyectos de infraestructura. Se reconoce el BIM como una metodología para modelar los proyectos y a partir de ahí se ha generado todo un grupo de trabajo y una estrategia reconocida además en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Por otro lado, se reconoce algo que en verdad es muy común en el sector privado, que es la utilización de mecanismos de georreferenciación, ¿no? Y ya varios sectores lo han utilizado en el tiempo, pero parecía que había que ponerlo en una norma para que el funcionario se sintiera seguro de utilizarlo. Se ha introducido la figura del concurso de proyectos arquitectónicos y el pionero en su utilización es PRONIET. El ejemplo que ella mencionó en relación con los proyectos educativos que van a comenzar, los expedientes técnicos estándar, digamos, es a partir de un concurso de proyectos arquitectónicos con la nueva normativa. Y también, como ha mencionado el representante de FOGAPI, se ha considerado el fideicomiso de obra, ¿no? Inicialmente para la administración de los adelantos, pero está abierta la posibilidad de que esto se extienda a todas las valorizaciones de parte de una obra. Se han hecho varios ajustes en diseño y construcción, incorporando muchas figuras de contratos estándar como los FIDIC. Además, un tema muy importante es el reforzamiento de la figura de la Junta de Resolución de Disputas. Con la normativa anterior esto era facultativo, con la normativa actual va a ser obligatorio en proyectos a partir de 20 millones y facultativo a partir de 5. Con lo cual las entidades van a tener la posibilidad de poder contar con estos equipos de expertos en obra,
no son abogados estos señores, son expertos en el proyecto de infraestructura que sirva de canal de comunicación amigable entre las partes, nuevamente con el concepto de colaboración. El ejecutor debe querer que acabe la obra y la entidad debe querer que acabe la obra. Recurrimos a esta junta para que nos ayude a terminar la obra. Ese es el alineamiento de incentivos que se materializa, entre otras formas, instaurando este tipo de mecanismos dentro de nuestros contratos. Entonces, esas son algunas de las cosas que se han introducido en la norma vinculada con proyectos de infraestructura, pero seguramente hay mucho más que tenemos que recoger. COFIDE ha hecho una explicación muy interesante sobre cómo se pueden financiar algunos proyectos. No sé si eso tenga que estar en la ley de contrataciones, pero sí tiene que estar en la mirada del sistema de contratación pública, ¿no? Porque esto, y acá también recuerdo un poco lo que han mencionado mis predecesores, contratación es un eslabón dentro de una cadena más grande que termina cuando el ciudadano recibe lo que necesita. Entonces, eventualmente va a terminar apareciendo en alguno de los otros sistemas que tienen que ver con contratación pública. En tema de planificación está el plan de competitividad, el Plan Nacional de Competitividad para la Productividad y el Plan Nacional de Infraestructura. Importante mencionar que el sector educación, por ejemplo, y hablo un poco ahí, considerando que yo he trabajado 4 años en educación en el ministerio, tiene su Plan Nacional de Infraestructura Educativa. Esa brecha de 100.000 millones a la que se refirió Elizabeth viene de ese plan particular, no está en el plan general al que se refirió COFIDE, ¿no? Entonces, si le sumamos los 300.000 millones de que se hablaron en el plan general, más los 100.000 millones de educación, la brecha es mucho más grande y la oportunidad de trabajo colaborativo entre el sector público y privado para sacar proyectos es aún mayor. Entonces, hay espacio de sobra para que podamos sacar adelante estos proyectos, ¿no? Demanda no falta. Y adicionalmente hay otras cosas que se han tratado de hacer, que están implementándose progresivamente, como la publicación de los expedientes técnicos en la plataforma se hace conjuntamente con las bases de los procedimientos. Un tema recurrente en denuncias era que al momento de que se colgaban las bases, no estaba toda la información técnica, entonces el proveedor tenía que ir a buscar a la entidad para pedir el expediente y ahí o no se lo daban, o se lo daban incompleto, daban versiones anteriores, o lo daban a la última hora, etcétera. Entonces eso limitaba participación de postores y por eso se optó por adaptar el sistema para que los expedientes puedan estar desde el primer momento y así cualquier proveedor pueda poder revisarlo y decidir si participa o no participa. Lo mismo pasa con las ofertas electrónicas que están en implementación. La idea es sumar al esfuerzo para reducir costos de transacción y que los proveedores no tengan que ir pues hasta Purús a presentar su oferta en caso que haya un proyecto ahí que le interese, sino que pueda hacerlo desde Lima, ¿sí? O desde el lugar en donde se encuentre. Y de esta forma eliminar de alguna manera la necesidad de tener contactos que nos puedan quizá llevar a algún mal manejo en algún caso, ¿no? O ser susceptibles de algún tema de corrupción. Finalmente, redondeando un poco todo esto, también es importante que conozcan que está en marcha la implementación de un proyecto de endeudamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para el rediseño de la plataforma electrónica. Esto es un hito en tema de contratación pública en el país. Si bien es cierto, hace 15 años nosotros éramos vanguardistas, ahora ya nos han superado un montón de países y lo que debemos apuntar es a manejarnos con criterios de datos abiertos, valor por dinero, que haya información disponible para la ciudadanía y para cualquiera que quiera acceder a información y análisis en tema de contratación pública y que además nos permita introducir indicadores de eficiencia o alertas, ¿no? Que es algo que también Amalia ha destacado, la importancia de que nos salte algo y nos diga aquí hay algo que no suena bien, hay un tema acá sospechoso, sea por un tema de eficiencia, porque se convoca a un procedimiento o se establece, digamos, algún tipo de dato dentro del sistema a un valor. Y entonces el sistema me puede comparar lo que yo estoy sacando con otros procedimientos y decirme, estoy alerto que este valor de acá, para el mismo objeto, tiene un exceso del 25%. Entonces yo ahí debería decir, espera un ratito, de repente mi estudio de mercado no está adecuadamente hecho y me da la oportunidad quizá de hacer una corrección antes de que mi proceso avance y termine anulado con impugnaciones. Entonces, eso ya hay en otros países y es algo a lo que apuntamos un poco a hacer acá.
y que por supuesto tiene que ser interoperable también. ¿Por qué razón? Porque todos los distintos sistemas tienen que conversar. Se trata de facilitarle la vida a la entidad, pero también facilitársela al proveedor, que se inscriba una vez y su dato ya está en el sistema y no necesite más. Que la forma de evaluación sea mucho más ágil, y para eso evidentemente hay que analizar, hay que estudiar todo lo que ha venido pasando en la actual coyuntura, las buenas experiencias, las no tan buenas también, para poder tener un mapeo de riesgos lo suficientemente claro. En ese sentido, es un compromiso y uno de los principales retos en nuestra institución y como parte del Sistema Nacional de Abastecimiento, el cambio cultural, ¿no? Para pasar del chip de pensar en el papel a pensar eficiente y transparente. Amalia mencionó, y esto es algo bien importante, sus reglas de contratación, nos dijo ellas, eran principios, ¿no? Y si miramos otros países, Nueva Zelanda, por ejemplo, tiene un decálogo. El decálogo del buen funcionario es lo que te dice cómo comprar. No hay más. Acá nuestra ley tiene más de 60 artículos y el reglamento más de 300. Y hay muchas propuestas normativas que apuntan a que hay que regular más. Entonces viene la pregunta, ¿no? ¿Necesitamos realmente más regulación o la justa y pertinente? Eso, sumado a la gente adecuada, nos puede ayudar a sacar adelante muchísimo más. Lo otro es no olvidar que el centro de la contratación es el ciudadano. Es para él que se generan todos estos proyectos, es para él que se atraviesan por todos estos trances y problemas, para que finalmente los chicos de los coles, las mamás de familia, los transportistas, etcétera, tengan los bienes, servicios y obras que requieren para poder desarrollar todas sus potencialidades. Y finalmente, no desconocer la importancia de las tecnologías de la información y comunicaciones, que nos tienen que ayudar a agilizar la tramitación de nuestros procedimientos. De esa manera, ¿no? Con un trabajo colaborativo entre sector público, sector privado, academia y ciudadanía, tendríamos la mayor posibilidad de apuntar por mejores niveles de eficiencia. Eventos como este, que nos hacen reflexionar sobre las buenas prácticas, las novedades, las experiencias, lo que ha funcionado o lo que no ha funcionado, es lo que nos ayuda a mejorar continuamente. Y yo destaco que estamos en una coyuntura propicia para poder hacer esos grandes ajustes integrales que son los que necesita Perú para poder sacar adelante sus proyectos de infraestructura. Muchas gracias.